Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Después de ese dato del IPC en Estados Unidos que no ha sentado nada bien a los mercados, hoy le tocaba el turno al Banco Central Europeo. Hoy teníamos la decisión de los tipos de interés. Evidentemente la decisión de los tipos de interés no iba a llevar a ningún lado porque todos sabíamos que se iban a mantener los tipos de interés, pero lo que sí que era más interesante, por decirlo de alguna manera, era lo que podría decir Lagarde en su discurso y las preguntas que le podrían hacer. Pero, como era de esperar, Lagarde no se ha querido mojar. Y no es que no se haya querido mojar, es que lo que ha hecho es pegar una patada hacia adelante. Porque lo que le han preguntado es que si, cuidado, si en Estados Unidos estamos viendo cómo la inflación no está controlada, a lo mejor en Europa nos vamos a encontrar en una situación bastante parecida, porque ya sabéis que más o menos van a la par la economía europea y la de Estados Unidos. Pero Lagarde ha dicho que no, que por un lado va la economía europea y que por otro lado se verá a ver qué hacen en Estados Unidos. También le han preguntado que si después de una subida del 10% del petróleo en el último mes, que si eso no puede afectar, evidentemente, a que la inflación vuelva a repuntar. ¿Y Lagarde qué ha dicho? Cualquier persona pensaría, bueno, pues si la inflación se tiene en cuenta, el precio del petróleo ha subido, lo normal es que si teníamos una proyección de que iba a ser un 2 de inflación, pues a lo mejor si en el último mes ha subido un 10%, se tiene que reajustar al alza. Pues Lagarde no ha dicho eso. Lo que ha dicho es que bueno, que ya en junio, cuando la den nuevas proyecciones, veremos a ver cómo está el dato de la inflación. Pero a ver, ¿qué proyecciones van a querer si ya se está viendo que en el último mes el precio del petróleo ha aumentado un 10%? Lo que se tiene que saber es si en las proyecciones que tiene actualmente se ha tenido en cuenta que iba a haber esa subida al 10% del precio del petróleo, porque si no lo tenían en cuenta, evidentemente esas proyecciones que tienen están totalmente equivocadas. Y luego la decisión que tengan que tomar en junio, pues evidentemente a lo mejor no es la que el mercado está esperando, que es una bajada de los tipos de interés. No ha dejado para nada claro que en junio vayan a bajar los tipos. Ha dicho que ya veremos en junio, a ver cuando tenga los datos delante, a ver si bajan tipos. Es decir, sigue pegando patadas hacia adelante. Es impresionante, la verdad. No sé si se está queriendo hacer como que no tiene ni idea o no sé, pero es espectacular escucharla hablar porque es impresionante qué forma de hablar y no decir absolutamente nada. O si no se pone a leer los informes 20 veces seguidas diciendo lo mismo y ya está. Y tú preguntas una cosa y te responde la contraria, otra cosa diferente. Es decir, es totalmente impresionante. A mí lo que me da la sensación todo esto es que no quieren afrontar o asumir que la inflación les puede volver a estallar de nuevo en la cara debido a lo que estamos viendo con la subida del precio del petróleo y bueno, pues así ganamos un par de meses más, a ver si los mercados se mantienen estables y seguimos dando patadas hacia adelante. Eso ya lo vimos en el año 2021. Inflación era estacional, bueno, no, era transitoria, estacional, dicen en Estados Unidos, que es ahora y que bueno, no va a pasar nada. Pues ahora parece que la situación es bastante parecida. Seguimos dando patadas hacia adelante, no asumimos el problema y como suele pasar, acabaremos yendo tarde. Así que bueno, eso es lo que tenemos y no queda otra opción que escucharlo y decir, pues vale, me he quedado absolutamente igual y la verdad que no has dado ninguna explicación o si a lo mejor tenemos que cambiar nuestras perspectivas de los tipos de interés que vamos a tener en los próximos meses debido a cómo varían las materias primas en el caso del petróleo, que es la que más ha subido. Así que bueno, hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que está viviendo una corrección bastante importante, y luego veremos las cotizaciones de Soltec y de Solaria, dos acciones que hemos visto caídas muy importantes en los últimos meses y vamos a ver en qué situación se encuentran ahora mismo. Sobre todo Soltec, que hace muchísimo tiempo que no la analizábamos. Hoy estamos viendo los mercados como siguen corrigiendo. Parecía que cuando después de esa decisión de los tipos de interés rebotaban un poquito, también porque el índice de precios al productor en Estados Unidos ha salido por debajo de lo esperado, pero luego ha salido a hablar Lagarde, ha dicho lo que ya os he comentado y el mercado ha vuelto a corregir. Así que ahora mismo estamos corrigiendo de forma bastante importante, sobre todo en Europa. Así que venga, vamos a comenzar con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar por la cotización de IAG, que hoy cae cerca del 4%. Fijaros cómo, una vez que había superado esa zona de los 2 euros, decíamos que en esa zona, viendo la sobrecompra que teníamos, podríamos volver hasta ella, considerar como soporte y volver a repuntar, pero debíamos vigilar diferentes cositas. La primera de ellas, que si la superaba, que no nos quedásemos a mitad de camino, porque eso podría formar una divergencia, es decir, intentar llegar hasta la zona de 2.14, 2.15, que donde estaba la senda de resistencia, porque si se quedaba antes, quizás
podría formar una divergencia que nos marcaría que luego podría venir una corrección bastante importante. Lo segundo que comentábamos como riesgo era que también era importante superar de nuevo los máximos que habíamos visto en el último empujón, aquí en la sesión del 28 de marzo. ¿Por qué? Porque si de nuevo no conseguimos superarlos, también nos da una señal de debilidad, una señal de que hemos formado un techo y veremos una corrección. Y fijaros cómo en la sesión de ayer vimos un escape en falso superando esos máximos, pero el cierre fue muy negativo. ¿Eso que ha provocado? Pues que la sesión de hoy, después de ese rechazo, veamos unas caídas muy importantes y perforemos la zona de los 2 euros. ¿Nos debemos preocupar ahora mismo? Pues bueno, si en lo que estamos invirtiendo ahora mismo es en la tendencia alcista de IAG que comenzó en marzo de 2024, pues bueno, no deberíamos preocuparnos. ¿Por qué? Porque ya vimos como al comienzo de la tendencia su principal soporte estaba en la media móvil de 70 sesiones. Ahora mismo, ¿dónde está? En los 1,84. Y fijaros cómo el techo más importante anterior estaba en los 1,88. Es decir, podemos volver hasta esa zona. Fijaros, hasta aquí, y a partir de ahí volverá a repuntar y la tendencia alcista estaría totalmente intacta, aún viendo una corrección muy importante, pero es que la subida había sido totalmente vertical. Por lo tanto, pues bueno, simplemente puede que estemos viendo una corrección. Nada más. ¿Que es importante? ¿Es de un 4%? Sí, es un 4%, es importante, pero es que la subida, como ya hemos dicho, en muchos valores fue un vertical. En el caso de IAG, hasta el pico máximo un 26%, que ahora mismo estemos corrigiendo un 4%, no es absolutamente nada, es una corrección sana, una corrección donde tenemos que comprobar la fortaleza de toda la subida. La pega, quizás, que sí que es verdad que la sesión de hoy con la caída está entrando bastante volumen, pero bueno, que hay un 4%, es decir, es normal que con esa caída veamos ese volumen. Eso que nos indica que podemos seguir corrigiendo hasta esa zona de los 1,88 en el gráfico, donde, como decimos, podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. En el gráfico semanal, pues fijaros como la ruptura era clara. Y ahora, pues bueno, fijaros también cómo habíamos superado esa media móvil de 200 sesiones y de momento nos encontramos en ella. Tenemos un gráfico semanal, es decir, vamos a ver el cierre semanal si aguanta justo la media móvil de 200 sesiones. Si la perfora, sí que es verdad que sería un tanto feo, un tanto negativo, porque podríamos pensar que es una ruptura en falso. Y eso no sería para nada buena señal, una ruptura al alza en falso, porque eso acompañaría a una corrección bastante importante. Pero bueno, de momento estamos a jueves, estamos viendo cómo se mantiene sobre esa media móvil de 200 sesiones y la semana que viene a lo mejor vemos ese toquecito a la zona que hemos señalado, el gráfico diario, en los 1,88 creo que era, vamos a verlo, en los 1,88 y luego vemos que el cierre semanal de la próxima semana está por encima de la media de 200 sesiones, que está ahora mismo en los 1,97, 1,98, pues no pasaría absolutamente nada. El riesgo está en que veamos cómo las próximas semanas vuelve a estar por debajo de la media de 200. Eso sí que sería una mala señal, más en el medio largo plazo. Pero como hemos dicho en un gráfico diario, mientras no pierda la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo está a los 1,84, pero como la pendiente es positiva, es probable que si sigue corrigiendo, se encuentre con ella a los 1,88, no pasaría absolutamente nada. Simplemente es una corrección. Y vamos con Solaria, que en este caso la corrección, pues sí llegó la sangre al río. Fijaros, la caída fue muy fuerte desde diciembre, principios de enero. Y ahora, pues lo que todo el mundo está queriendo entrar en la cotización de Solaria, lo que busca es ese suelo, quizás en el que se dé la vuelta, no para volver a máximos, pero quizás sí para buscar un rebote importante. Porque cuando hemos visto una caída muy fuerte, luego cuando rebota, entra volumen con la demanda, entra un poquito más de confianza, el rebote también puede ser bastante importante. Ahora mismo vemos como tiene un techo clarísimo en la zona de los 10 euros. Lo normal pues sería que si supera esa zona, nos vayamos hasta la siguiente zona de resistencia, que estaría en los 10,82. Y si la supera, a buscar la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que tenemos una divergencia muy larga en la cotización y en el RSI. Y ahora está entrando bastante volumen, es decir, tenemos señales positivas para pensar en esa vuelta importante en el gráfico. ¿Cuál es la pega? Que como ha estado muchísimo tiempo en un pequeño lateral bajista, fijaros, desde marzo, las bandas de Bollinger se han estrechado mucho. Y cuando se estrechan tanto las bandas de Bollinger, es complicado ver un movimiento brusco o importante al alza. Por lo tanto, quizás si esperamos una subida rápida, nos va a costar. A lo mejor tenemos que consolidarnos, empezar a subir poquito a poquito, ver alguna que otra caída y dejar que de nuevo se vuelvan a abrir las bandas de Bollinger. Eso quizás
Si luego vemos que la cotización de Solaria intenta acercarse a la banda superior y se empiezan a abrir, es cuando nos marcaría el comienzo del repunte en el gráfico. Ahora mismo, pues sí que es verdad que parece también que al cerrarse las bandas de Bollinger se frena la caída, pero tampoco nos es una señal positiva para pensar que ya vayamos a ver un repunte. Es decir, ahora apuntaría más quizás a un movimiento lateral viendo que se han estrechado las bandas de Bollinger. Y hay que ir también teniendo muy en cuenta esas zonas tan importantes que hemos puesto en el gráfico, los 10 euros, los 10,82 y luego como objetivo final, si acabamos viendo ese repunte importante, la media móvil de 70 sesiones. En el caso de que continúe corrigiendo, tendríamos la zona de los 8,78, pero como decimos, fijaros cómo la banda inferior de Bollinger está presionando también al alza a la cotización de Solaria cuando estamos viendo alguna que otra caída para que ya no continúe corrigiendo. El gráfico semanal, fijaros, se veía muy bien la zona clara de soporte que teníamos en los 13 euros y lo que decíamos era que al perderla ya teníamos la confirmación de que podríamos continuar corrigiendo en el medio y largo plazo. Es lo que ha pasado. ¿En toda esta caída veremos algún que otro diente de sierra? Por supuesto que sí. Y en esos dientes de sierra es cuando quizás en el gráfico diario nos vamos a buscar la media 70 sesiones y tenemos alguna que otra oportunidad. Para el largo plazo, pensar ser alcistas, pues bueno, creo que puede ser demasiado pronto ahora mismo. Sí que es verdad que estamos en una zona muy importante de soporte. Fijaros, lo decíamos, que había sido una importante resistencia anteriormente y cuando lo superó es cuando vimos una subida tan vertical. Por lo tanto, ahora es normal que se frene incluso después del lateral que veamos algún que otro repunte importante en el gráfico. Si supera la media de 60 sesiones el gráfico diario es cuando quizás podríamos poner el objetivo en la zona de los 13 euros. Que en esos 13 euros lo normal es que al perforarlos hubiéramos visto un pullback hasta esa zona para consolidarla como resistencia y continuar corrigiendo y no lo hemos visto. Por lo tanto, ahí tenemos una tarea pendiente que veremos a ver si se consigue o no se consigue. Para entrar ahora mismo con ese objetivo puede que sea demasiado arriesgado. Y vamos con la última de las acciones, que es Soltec. Vamos a poner el gráfico diario, he puesto gráfico horario aquí, el gráfico diario. Y fijaros cómo en Soltec habíamos visto ya las últimas caídas que se formaban divergencias entre la cotización y el RSI y luego posteriormente vimos un impulso importante. ¿Dónde poníamos el objetivo? En la zona de los 2,50. Y fijaros cómo ha llegado hasta esa zona, se ha quedado muy cerquita de la media móvil de 70 sesiones que anteriormente había actuado como resistencia y ahora parece que está intentando corregir de nuevo. ¿Volveremos a caer ya a la zona de mínimos? Pues bueno, vamos a ver si consigue mantener sobre la media 70. Si vemos que no la perfora, pues habría que descartar ese toquecito a la media 70, que está a los 2,65. Quizás la zona actual me parece más una opción para soltar acciones que quizás hayamos comprado por aquí que para comprar pensando en largo plazo. Pero yo creo que la media 70 de momento está siendo una resistencia muy importante. Y cuando consolida la media 70 como resistencia y vuelve a corregir, es una señal de una clara tendencia bajista en el gráfico. Además, fijaros cómo en este impulso que veíamos, sobre todo en las últimas sesiones, el volumen era muy bajito y ahora cuando ha empezado a corregir, el volumen ha sido más alto. ¿Señal de qué? De que sigue teniendo bastante fuerza la oferta y que se están soltando bastantes acciones en las últimas sesiones que se han ido comprando por aquí. Señal clarísima. Y fijaros aquí la caída tan fuerte con tantísimo volumen. ¿Eso que nos marca? Pues bueno, que aunque luego veamos un repunte como el que hemos visto ahora, que es totalmente normal porque ya estábamos en sobreventa, pues que posteriormente, ojito, la fuerza la sigue teniendo la oferta. Y aunque veamos ese rebote, la tendencia bajista a medio y largo plazo es clara y podremos continuar corrigiendo. En el gráfico semanal se va a ver muy bien. Fijaros, el volumen que hemos tenido con las caídas y el del rebote ha sido muchísimo más bajo. Por lo tanto, pues bueno, tenemos que hacer dos lecturas, una en el corto plazo y una más en el medio largo plazo. Una acción que, bueno, fijaros en el gráfico diario, si no hemos pillado bien el rebote justo en el mínimo, pues hubiéramos pillado una subida del 30%. Está muy, pero que muy bien. Pero también hay que tener bastante cuidado porque fijaros cuando se calienta la caída. En esta sesión también vimos caídas del 8% en una sola sesión, así que hay que tener bastante cuidado. Y cuando entramos en este tipo de acciones, pues yo creo que hay que ser muy conscientes de dónde estamos entrando, porque si no, al final nos podemos acabar llevando algún que otro susto. De momento, pues como decimos, un pullback hasta esa zona de los 2,50, que es una zona de soporte que estuvo en ella mucho tiempo, de octubre a febrero, marzo
y ahora que la ha perforado parece que vuelve hasta ella y lo normal es que ahora continuase corrigiendo. ¿Estaremos en lateral a lo mejor en la zona actual buscando la media 70? Puede ser, pero lo normal es que posteriormente continuemos con la tendencia bajista porque de momento no tenemos señales claras o evidentes para pensar que la tendencia bajista que comenzó en marzo haya finalizado. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Lo decíamos ayer en el IBEX 35, si perdíamos la zona del gap, podríamos continuar corrigiendo. Y fijaros cómo hoy ha continuado corrigiendo. De hecho, estamos viendo caídas bastante importantes, cercanas al 1%, las que hemos llegado a ver. Ahora mismo, fijaros, está cayendo un 0,92%. ¿Qué decíamos? El siguiente objetivo estaba en la media de 70 sesiones. Era su principal soporte en el movimiento lateral que vimos en Navidad, entre Navidad y febrero, y ahora, si perforamos la zona de 10.750 puntos, nos podríamos acabar yendo a buscar la media de 70 sesiones. Por lo tanto, de momento parece que se va dirigiendo hasta esa zona y no hay nada que haga cambiar esa opinión, quizás porque no hay nada que cambie el sentimiento ahora mismo de miedo que tienen los mercados por ese aumento quizás del petróleo. Yo os lo decía en el vídeo de resumen semanal, yo no creo que estén cayendo los mercados por un riesgo geopolítico, creo que están cayendo porque están viendo que la inflación puede volver a repuntar. Estamos viendo al bono de Estados Unidos a 10 años, ayer subía un 4%, es una auténtica barbaridad, es decir, ojito porque quizás en el mercado de bonos se está oliendo que aquí la película que nos están vendiendo no es la cierta. Así que bueno, creo que lo debemos de tener ahora mismo en cuenta. Pero bueno, ya lo comentaremos todo esto muchísimo más a fondo en el vídeo del resumen semanal del domingo. Va a ser muy, pero que muy interesante. Siempre lo digo, pero esta semana, después de todo lo que ha pasado, pues va a ser muy interesante porque hemos ya confirmado esa corrección y tenemos que ir buscando esas zonas objetivo ya de soporte que veíamos la semana pasada. Tenemos que ver si las han perforado, si no las han perforado y cuáles son los nuevos objetivos. Así que bueno, eso como decimos lo veremos el domingo. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos, como decía, el domingo de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.